Queremos encontrar todos los valores de x de manera que la serie dada converja, lo que se denomina intervalo de convergencia. Mirando nuestra serie infinita aquí, observe cómo para esta serie se ha centrado en x igual a 7 porque tenemos la cantidad x menos 7 aquí. Primero aplicaremos la prueba de proporción dada aquí, donde sabemos que este límite debe ser menor que 1, para que la serie converja. Esto nos dará un intervalo abierto de convergencia, y luego a partir de ahí probaremos los puntos finales para la convergencia. Entonces, antes de aplicar la prueba de razón, observe que un sub n es igual a la cantidad x menos 7 elevado a la enésima, dividido por un 7 a la enésima. Y luego, para un sub n más 1 sería igual a la cantidad x menos 7 a la potencia de n más 1, dividido por 7 al poder de n más 1. Así que ahora aplicaremos la prueba de razón, que nos daría el límite, ya que n se aproxima al infinito del valor absoluto de un sub n más 1, dividido por un sub n. En lugar de dividir aquí, multiplicaremos por el recíproco de una sub n en su lugar. Entonces, primero tenemos un sub n más 1, y luego multiplicamos el recíproco de un sub n. Eso sería 7 para la n, dividido por x menos 7 para la n. Ahora simplificaremos, observe cómo aquí tenemos un factor más de 7 en el denominador, porque tenemos n más un factor de 7 aquí, y solo n factores de 7 aquí. Entonces esto se simplifica a 1, esto se simplifica a un factor de 7, y observe aquí que tenemos un factor más de x menos 7 en el numerador, por lo que esto se simplifica a 1. Esto se simplifica al factor 1 de x menos 7. Entonces ahora tenemos el límite, a medida que n se aproxima al infinito del valor absoluto de x menos 7, dividido por 7. Notaremos cómo esto no se ve afectado por n, ya que n se acerca al infinito, y por lo tanto este límite es igual al valor absoluto de x menos 7, dividido por 7. Sin embargo, para que esta serie converja, este límite debe ser menor que 1. Entonces, si resolvemos esta desigualdad de valor absoluto para x, esto nos dará el ángulo abierto de convergencia, y luego probaremos los puntos finales. Entonces, para resolver esta desigualdad de valor absoluto, podemos seguir adelante y factorizar 1,7 positivo, y escribir esto como 1,7 veces el valor absoluto de x menos 7, que es menor que 1. Multiplica a ambos lados por 7. Y noten como aquí nuevamente, podemos ver, este intervalo se centrará en 7. También podemos ver las variedades de convergencia, será positivo 7. Para resolver esta desigualdad de valor absoluto, esto nos dice que x menos 7 debe ser menor que 7, y x menos 7 debe ser mayor que 7 negativo. Entonces agregamos 7 aquí. Tenemos x es menor que 14. Y aquí tenemos x es mayor que 0. Entonces, el intervalo abierto de convergencia sería de 0 a 14. Pero la serie aún puede converger en los puntos finales, por lo que ahora probaremos los puntos finales. Primero, cuando x es igual a 0, tendríamos la suma de n igual 1 a infinito de 7 negativo a la enésima, dividido por 7 a la enésima, divided by 7 to the nth. Y podemos escribir esto ya que la suma de n es igual a 1 infinito de, podemos decir, 1 negativo a la enésima, multiplicado por 7 a la enésima, dividido por 7 a la enésima, si eso es útil. Observe cómo esto se simplifica muy bien, y tenemos la suma de n igual 1 a infinito de 1 negativo elevado al poder de n. Sabemos que esto diverge por dos razones. Por la prueba de la serie geométrica, el valor absoluto de r sería igual a 1, y por lo tanto la serie diverge. Esto también falla, el enésimo término diverge la prueba. Así que digamos por la prueba de la serie geométrica, con el valor absoluto de r es igual, en este caso, el valor absoluto de 1 negativo, que es mayor o igual a 1. La serie diverge en x es igual a 0. Y ahora comprobaremos que x es igual a 14, cuando x es igual a 14. Tendríamos la suma de n igual 1 a infinito de 7 a la n, dividido por 7 a la n. Sin simplificar, porque las bases son las mismas, restaríamos los exponentes,
Esto nos daría la suma de n igual 1 a infinito de 7, elevado a la potencia de n menos n, eso sería 7 a 0, lo que equivale a 1. Y para la prueba de divergencia del enésimo término, dado que el límite como entrada como infinito de 1 no es igual a 0, la serie diverge en x es igual a 14. Entonces, para la prueba de divergencia del enésimo término, la serie diverge en x es igual a 14. At x equals 14. Así es como la serie era divergente en ambos puntos finales y, por lo tanto, el intervalo de convergencia sigue siendo el intervalo abierto de 0 a 14. Entonces, para responder la pregunta, la serie es convergente desde x igual a 0, no incluye el punto final izquierdo, por lo que decimos que no. 2x es igual a 14, tampoco incluye el punto final derecho, por lo que decimos que no nuevamente. Nuevamente, el intervalo de convergencia es el intervalo abierto de 0 a 14. Espero que hayas encontrado esto útil.